Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bien, ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Buenas noches ya. Javier Cabrera, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Milton Rojo, buenas noches. Muy buenas noches. Ya regresó. Ya el señor ya llegó, ya llegó, regresó. No, laureado Yo te y defendí todo. la mañana. No, ya se cotiza, ya se... sé, señor. ¿Puedes ver la grabación? Mejor no. No la veas. No ocupo usted decir. No la veas la Antes grabación. Dijimos, se fue de conferencista. Ya se con cotiza, Intercamaral. no, ya. Se quejó de que no lo acompañamos. Así es. Pero no nos invitaron. Tengo otra invitación ya. ¿Ah, sí? De ejecutivos y ventas y mercados. Son organismos muy bien estructurados y muy unidos, los afiliados, Francisco. Mucha apertura, mucha información qué bueno. Y la verdad fue un gran ejercicio. Entonces esta era la intercamaral. Esta es la intercamaral. Qué bueno. Y hay de todos, pues de todas opiniones entre ellos, sí, por cierto. Eso es, enriquece mucho, ¿no? El organismo. Y ellos pues se reúnen como intercamaral y ahí es donde intercambian ellos todo lo que llevan prácticamente el pulso de no únicamente de sus empresas, sino hasta de la ciudad en general. Así es. Pues qué difícil, la verdad, esta situación que se está viviendo, porque a veces los medios de comunicación no sabemos, Javier, Milton, Francisco, y tampoco tenemos la capacidad de identificar si las personas que están lamentablemente perdiendo la vida en estos hechos violentos tienen que ver o no con hechos delictivos. Muchas veces los medios recibimos el reporte de mueren 2 civiles, ¿no? O 3 civiles. Nos pasó con el caso de Cuatro Ríos, los departamentos que están enfrente. Esta persona que inclusive inicialmente se dijo, ¿te acuerdas, Javier, que era uno de los... Sí, del grupo delictivo. De los presuntos integrantes, ¿no? De ese grupo delictivo. Incluso la familia, la sociedad cuestionó a algunos medios de comunicación. No fue nuestro caso, pero pudieron haberlo hecho honestamente con nosotros también, porque nosotros pues republicamos un comunicado de las autoridades, un post de las autoridades, y anoche también informamos, y yo alertaba a algunas personas que yo no sé por qué no hay una seguridad permanente en todo lo que es la calzada Heroico Colegio Militar y México 68. Se han ocurrido una y otra vez cosas ahí. Anoche pues se reportó ahí que pues habían muerto algunas personas en una persecución de motos a un vehículo. Inicialmente se entendió que las personas que iban en el vehículo y los de la moto llevaban una confrontación. Sí, el argumento, o quedó como que en una laguna informativa. Y se habló de otra persona que estaba esperando su camión y lamentablemente murió ahí en la parada de camiones. Bueno, pues nos informan que la Universidad Autónoma de Sinaloa está lamentando, y la familia, la pérdida de Jason Rodríguez Zavala y Yukie Adalí Lee Espinosa. Esta joven murió el día de hoy después de algunas horas estuvo en el hospital. Los jóvenes que perdieron la vida al sur de Culiacán eran estudiantes. El joven Jason de 24 años estudiaba paramédico general y Yukie era estudiante de la Facultad de Diseño de Interiores y Ambientación. La universidad y la Facultad de Arquitectura compartieron ambas imágenes dando el pésame a la familia. Pues lamentamos mucho nosotros también esta información. Hace un ratito también del auditorio una persona me compartió una publicación en donde señalaba pues así de fácil se arrebatan los sueños de algunas personas y la vida de quienes aspiran a convertirse en profesionistas, lamentando pues esta situación que se vive. Insistimos nosotros, Javier, pues no tenemos la capacidad policial para discernir quiénes son culpables o inocentes, y por supuesto tampoco podemos criminalizar a quienes están falleciendo en medio de estos hechos. No ha habido un comunicado oficial de las autoridades al respecto. Esperamos que esté investigando la Fiscalía General del Estado estos hechos,
porque todavía esta mañana el secretario de Seguridad Pública en el Estado, pues reconocía lo lamentable de estos hechos y se refería a otro masculino que murió a las afueras de un supermercado que está ahí en la calzada Heroico Colegio Militar, quien fue víctima colateral, reconocido por las autoridades después de esta persecución. Se indicó que hasta hoy se tenía integrado que se trató de un daño lamentablemente colateral de estos hechos violentos y la Fiscalía está realizando la investigación. Esta persona estaba ahí al momento de que se efectuaron disparos desde una motocicleta. Sucede de esa manera y se tenía informado y se les informó así a las autoridades. Una pareja se desplazaba en un Nissan Sentra color blanco, vehículo pues totalmente pues familiar, comercial, sobre la calzada Heroico Colegio Militar, cuando observaron que eran perseguidos por una motocicleta. No sabemos si los confundieron, les querían quitar el carro o qué pasó, porque lo que se informa es que comenzaron a efectuarles disparos. Fue casi al llegar a la avenida México 68 de sur a norte que los tripulantes del vehículo chocaron contra un poste de Comisión Federal de Electricidad y por el impacto comenzó a incendiarse. Fue donde el hombre víctima colateral fue alcanzado por una bala perdida, donde hasta el momento se desconoce su identidad. Pero insisto, el día de hoy se informa que los tripulantes del vehículo pues eran estudiantes. Bueno, hay varios casos que todavía hay muchas dudas, incluso que la autoridad se ha admitido en algunos casos, pero no la autoridad judicial, sino la autoridad de seguridad, donde se dice que hay una presunción de que hay varias personas que han perdido la vida como víctimas colaterales. Hay muchas versiones también en cada uno de los hechos de que muchas de las víctimas que son presentadas como presuntos delincuentes. Y esa es la información inicial que da una autoridad. Y los medios de comunicación nos basamos en comunicados oficiales. La Fiscalía, y es entendible, la Fiscalía empieza a hacer su investigación. Normalmente cuando ya concluye te da a conocer nada más el nombre, porque hoy la ley te prohíbe que te des con todos los apellidos. Pero ahorita, y es entendible por el número tan alto de casos que hay de personas que han resultado muertas, sobre todo en el fuero común, porque hay otros del fuero federal que ahí sí no sabemos todavía muy bien, en muchos casos, qué sucedió ni la identidad de muchas de las víctimas. En este caso reciente de estos dos jóvenes, efectivamente, la primera versión que hubo, y así se entendió, es que había una confrontación. Fue lo primero que se dijo. Hay una confrontación con disparos de arma de fuego, y se entendió que tanto los que iban en el vehículo como los que lo iban persiguiendo, los dos se iban disparando. Sin embargo, ya después se dijo que presuntamente a estos dos jóvenes les intentaron quitar el carro, pero lo que se dice es que había una persecución de varias calles atrás, donde hubo bastantes disparos. Y uno de esos disparos alcanzó a una persona que se dice, y es otra versión, primero se dice que iba saliendo de un supermercado, y estaba en el estacionamiento. Hay otro dato que se dice que hay una segunda víctima también lesionada que estaba esperando el camión. Parece que son dos cosas diferentes. La persona que iba a salir del súper perdió la vida al ser alcanzado por una supuesta bala perdida, y el otro salió lesionado. Y sobre esta pareja hoy se sabe pues que eran estudiantes. No se sabe a ciencia cierta qué sucedió, si hubo una confusión, por qué motivo los venían persiguiendo, si efectivamente intentaron quitarles el vehículo y ellos trataron de huir. Y bueno, este asunto de que se está sucediendo, pues sí que reclama de la sociedad que se esclarezca. Y es un gran temor que hay de la sociedad a lo que está sucediendo, de que te quedes en medio de una confrontación de balazos, o que haya un atentado y te toque que corresponda a ti. Tengo conocimiento de mucha gente muy conocida que se ha quedado en medio de grandes balaceras, sobre todo en la carretera. Hay que recordar que uno que fue vicefiscal con su familia se quedó hace varios años en la maxipista Culiacán-Mazatlán, en medio de dos grupos que, bueno, por fortuna él lo puede contar todavía de lo que sucedió en estos hechos. No es la primera vez, pero sí, yo creo que la autoridad va a tener que esclarecer muy bien, no solamente este caso, sino hay otro caso, porque también hubo otro caso en la colonia Miguel Hidalgo, si mal no recuerdo, fuera de una taquería. Se reportó una persona que había sido asesinada a balazos. Cuando llega la autoridad,
Efectivamente lo confirma, y cerca de esta, en un automóvil Mustang, al volante había a otra persona muerta. No se sabe si fue parte del mismo atentado, si esta persona iba pasando ahí, estaba estacionada y lo alcanzó una bala perdida. Es un asunto que tampoco se ha podido esclarecer, o si el ataque era contra los dos. Bueno, entonces todas estas dudas que han surgido, pues yo creo que la autoridad judicial va a tener que esclarecer muy bien, sobre todo este caso de los jóvenes que hoy saben, pues que son estudiantes, eran estudiantes universitarios, sí, ajenos a totalmente. Y todavía no sabemos quién era la otra persona, ¿no? Que se supone ya están ubicando las autoridades. Así es, y en qué circunstancias se dio este ataque que les costó la vida. No nomás a ellos, sino a otra tercera persona. Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, recordemos en la parte de la guerra contra el narcotráfico hubo un suceso muy emblemático, cuando la Marina, las Fuerzas Armadas, asesina a 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey, de maestría, 2010 por ahí. Y por eso, como que quisieron primero criminalizar a los estudiantes, y después el TEC de Monterrey les digo, espérate, estos son estudiantes de maestría, venían saliendo del campus. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, el Estado mexicano tuvo que pedir disculpas por ello. Entonces, claro, es una situación diferente, pero al final del día es un hecho donde la criminalidad, el hecho de que ni las policías ni el ejército mexicano pueda detener esta ola de criminalidad. ¿Por qué? Porque era una situación en donde todo apunta, al parecer era un intento de robo de vehículo, al parecer. Y luego hay otra persona que está supuestamente en la esquina, no sé si esperando camión. Hay uno que estaba esperando en la esquina y otro que iba saliendo del súper. Del súper. Entonces, y el ejército no logra parar o detener esto. Entonces, ¿cómo están manejando también, aparte de la seguridad en el patrullaje, el ejército? La pregunta ahora con este caso viene a ser cómo se están manejando los números de emergencia. ¿Por qué? Porque obviamente ante una emergencia así debió de haber varias llamadas. Sí. De hecho sí, ¿no? Sí, debió de haber varias llamadas, y la pregunta aquí es cómo lo están manejando lo táctico. O sea, la operatividad del número de emergencias en lo táctico y la logística para llegar las unidades a los eventos que están sucediendo. Ahí ya tienes que cuestionar no solo el patrullaje, sino también cómo se está manejando también los servicios de emergencias. Ahí ya son 2 preguntas. Ahora, alguien que le sabe la seguridad hace unos días comentando, hay algo que se percibe en los mandos del ejército, que yo sepa no hay ningún sinaloense. Que yo sepa, los tomadores de decisiones de la seguridad del lado de las Fuerzas Armadas en el tema de Sinaloa, que yo sepa, no hay ningún sinaloense, que yo sepa. Puedo estar equivocado. Ahora, a los sinaloenses nos duele Sinaloa. Entonces, en la parte de la seguridad, hay jefes policiales todavía y policías que les duele lo que está pasando. O sea, gente que obviamente que está formada, que sabe, que conoce su oficio y que ahí está, pero estamos sujetos a gente que toma decisiones de fuera, que no conoce Sinaloa, que no le duele Sinaloa, y que vean cómo está pasando este tipo de situaciones de estos alumnos. O sea, y ahorita creo que lo leían ahorita un comentario. O sea, los sueños. O sea, son 2 jóvenes y luego otra persona también desconocemos que todavía. Tenían sus sueños, que tenían sus formas de vida y que querían hacer algo en la vida, y que por esta violencia que el ejército no ha sabido detener, siguen pasando este tipo de historias. Sí, fíjate que
En verdad es que sí hay muchos reportes al día recibimos de todo lo que se recibe al 911 y lo que consolida o verifica le llaman reporte consolidado. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado todo el día hace varios cortes que se envían a través de un chat de medios de comunicación. En particular este fue a las 8:58 de la noche y dijeron se reportó al 911 detonaciones de armas de fuego sobre el Boulevard San Ángel y Calzada Heroico Colegio Militar. Personas iban a bordo de un vehículo Nissan, los responsables de los disparos a bordo de motocicletas acudieron a autoridades de los 3 niveles de gobierno, se localizaron 2 personas sin vida, una de ellas viajaba en la unidad, la cual se incendió, y otro más por bala perdida se encontró en el estacionamiento de un súper. Además, del vehículo resultaron 2 lesionados más, como decía Javier, entre ellos una de sexo femenino. Se trasladaban a hospitales para su atención médica y se resguarda el lugar por autoridades. Ese fue el reporte inicial, Francisco. Bueno, pues dígase lo que se diga, y a pesar de que ya perdimos la cifra de cuántos elementos han llegado de tropa a Culiacán, se sigue perdiendo 200. La batalla, porque se supone que con los elementos que arribaron, más lo que tiene el Estado, sobre todo ahorita Policía Estatal Preventiva, porque la municipal y los agentes de tránsito pues los tienen ahí acantonados, como dicen luego, pues se supone que era para que tuvieran un control general las 24 horas de la ciudad, sobre todo en los puntos más álgidos donde ellos llevan la estadística, pues que se realizan esta clase de despojos, enfrentamientos, asesinatos, etcétera. Pero no, ya nos están acostumbrando únicamente a darnos el reporte diario de qué fue lo que aconteció, qué fue lo que ocurrió. No sabemos si muchas veces todo lo que circula en redes sea verdad o sea cierto. Se dice que el día de hoy, para eso del mediodía, ya se habían denunciado 38 despojos de vehículos. No tenemos información oficial sobre ese dato. Sí, que no tenemos ningún reporte. No tenemos ningún reporte. Entonces, ante eso también las autoridades deben de agregar en su reporte diario todo lo que ocurre y decir el día de hoy no hubo despojos, si hubo despojos, etcétera. Tantas denuncias, ¿no? Exactamente. Bueno, la Fiscalía dejó de informar. La Fiscalía te lo da un día después. Un día después, ok. Sí, no, pero en el caso de la Fiscalía, en cualquier momento... Pero fíjate que la Fiscalía me llama la atención hoy por el número de homicidios y solamente cita los homicidios de Culiacán. Se les pasó de noche los de Manazatlán, y hubo 2. Hubo 2, sí, efectivamente. No lo reportan. Tiene un mal sistema de comunicación la Fiscalía. Aguas con eso. Y ya cambió 2 veces, ¿no? Pues sí, porque el que pasado, los fines de semana no daban información. Estaban de vacaciones. Es que al paso que está ahorita la Fiscalía, después de lo que ya sabemos que obligó a renunciar al anterior fiscal, Sara Brun, pues en cualquier momento se va a tener que lanzar una alerta, ¿qué? Ámbar, ¿cómo le llaman? Ámbar. Alba, porque es para mayores de edad. Bueno, donde prácticamente va a decir, se busca la Fiscalía del Estado de Sinaloa junto con la fiscal, porque pues la verdad salió peor el remedio que la enfermedad. O sea, yo no sé si la instrucción que recibió de manera autónoma la fiscal actual es: usted entre menos dé la cara mejor, entre menos salga a hacer declaraciones mejor. Y ahí, si bien es cierto que fue propuesta en una terna por el Ejecutivo Estatal, en este caso el gobernador Rocha Moya, es el Congreso del Estado el que vota quién sale de esa terna. Pues bueno, desde aquí un llamado a la actual legislatura para que le haga un... ¿O fue la anterior? ¿Mande? Sí, pero es el mismo poder, ¿no? Es el mismo poder, es decir, que le digan, oiga, ¿va a trabajar o no va a trabajar? ¿Va a dar la cara o no va a dar la cara? No. ¿Le va a entrar o no le va a entrar? Sino para lanzar otra convocatoria. Eso deben de hacer los legisladores que la aprobaron a la nueva fiscal, porque la verdad, cuando la gente quiere información, sobre todo a través de los diferentes medios, pues no se la podemos dar con precisión. ¿Por qué? Porque no nos la otorgan, no nos reciben a los compañeros, etcétera. Y uno se pregunta, ¿para eso participan y buscan esas chambas? ¿Para seguir el síndrome del avestruz? Que
que en lugar de dar la cara esconden la cabeza en el agujero. Yo creo que de por sí estamos mal, y con esas actitudes del sector oficial, pues el ambiente, la manera en que se percibe todo el tratamiento que le están dando allá, pues más de un mes y medio, no sé cuánto tenemos, o vamos sobre 2 meses de aspectos violentos diarios aquí en la capital. Como 45 días. ¿Sí? Bueno, a partir de las 9 de septiembre. Del 9 de septiembre, entonces. Empezaron. Bueno, 2 meses. Ya para 2 meses, entonces yo no sé qué están esperando. Pues así están las cosas. ¿Tu conclusión, Javier? Sí, yo creo que el tema también de la divulgación, es cierto, la Fiscalía tiene graves deficiencias. El anterior jefe de prensa, pues los fines de semana no daban información, se hacía un resumen el día lunes y también incompleto. Hoy lo que me está fijando es que no están registrando la totalidad de los homicidios, como que nomás se están centrando en Culiacán, cuando los delitos están cometiendo en todo el estado, ¿eh? Lota, por ejemplo. Sí, en el Lote, incluso ha habido algunos. En algún momento. En Ahome hubo un caso, en Guasave ha habido 2, en agosto. A lo mejor porque no entran en algunos casos pero no sabemos, sí, no se pueden descartar. No, es que tú tienes que hablar de homicidios robo dolosos, de vehículos en general, ¿no? Dolosos, y ya después van desglosando si fueron participación o son dolosos por otro tipo de situaciones, ¿no? Como que están concentrados nada más el caso de Culiacán, un poco de Nabolato y Yelota, ¿no? Bueno, pero en este tema, efectivamente lo que se requiere es, lo que llama la atención, es que es una zona sumamente conflictiva y sobre todo en una parte donde están las instalaciones de la 9ª zona militar. Ese es lo más preocupante, que es una zona que se presume debería estar mucho cerca, más vigilada, ¿no? Mucho más vigilada, y es una de las entradas más importantes de Culiacán. En su momento era la única entrada hacia Culiacán, hoy hay otro tipo de entradas, pero debería estar un poco más vigilada, porque los sucesos de ayer, que quedan muchas dudas de qué sucedió o por qué fueron atacados estos 2 jóvenes que perdieron la vida y otra tercera persona que pues también le sucedió lo mismo en una supuesta bala perdida y otro más resultó herido, pues esto le mete bastante preocupación y bastante miedo a la población, pese a todos los esfuerzos que están haciendo no solamente el sector público, sino el sector privado, de tratar de mandar un mensaje de tranquilidad a la población y de calma, y de decirle vamos saliendo todos a las calles. Con esto pues echas para abajo todo, porque pues la gente le está dando temor ya salir a cualquier hora del día, sobre todo en las noches, y lo estamos viendo de muchos negocios que parecía ser que tenían la intención de volverse a reactivar, solamente duraron 24 horas, volvieron a cerrar porque no ves presencia de clientes. Las calles están solas y hay mucho temor. Así es, Milton, tu conclusión, y hago un comentario, Milton, a propósito de tu anterior intervención. Una persona que pues ha tenido relación con Fuerzas Armadas nos dice: muy buenas noches, excelente tema, solo comentarles que la política de las Fuerzas Armadas es no mandar a nadie a su lugar de origen. Ok. Por un tema de seguridad y de familia. No, y no, gracias. Operativos, ¿no? Sí, no, claro. Por eso decía, totalmente de acuerdo, y gracias por la aclaración. Por eso decía yo que se ve que en la toma de decisiones, obviamente se nota esa frialdad de ejecución de las políticas de seguridad, pero volvemos a Sinaloa, pues, o sea, los jefes policiales que son de aquí, la gente que vive aquí, pues le duele. Y trazas tus decisiones o tus tomas de decisiones son en función de mejorar este esquema de seguridad que hay. Entonces, obviamente, del centro de la República envían gente pues que no es de aquí, todo eso, pues obviamente por sus políticas internas, y se nota desde que vienen y no conocen el territorio hasta que se tienen que adaptar. Y también en este caso, en la operatividad de los centros de emergencia. Entiendo perfectamente esa parte del centro, de ese criterio que traen, pero gran parte de las soluciones venían de los esquemas de la toma de decisiones de jefes policiales locales. ¿Por qué? Porque entienden muy bien el territorio. Entonces, sobre eso, básicamente ese era mi comentario. Pero ahorita no les tienen confianza. Porque cambió la realidad.
prueba de ellos que tienen a los policías Sí. no Desarmados. retenidos. Sí. Retenidos, no detenidos. Sí, Desarmados. Sí, cambió la realidad porque lo que comentamos en la mañana cambió la lógica de hacer el dinero. Así es. Francisco. Que ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema. ¿Cuánto tiempo lleva ya la capital del Del día estado 25 de sin septiembre. policías municipales y sin agentes de tránsito? Exámenes de confianza, revisión de... ¿Qué están haciéndolo, no? La cuestión esa de portación de armas, etcétera. ¿Y por qué a ellos nada más? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a la estatal preventiva no? ¿Acaso porque la encabeza un militar aunque sea en retiro un general? ¿O qué? ¿O hay policías de primera, de segunda, de tercera? No hay dudas. Ahora, ¿tienen alguna investigación que vincule a miembros de la policía municipal o agentes de tránsito con algún grupo de crimen organizado? Aporten pruebas y consígnenlo. Así es. Pero no se vale que si la gran mayoría de los miembros de ambas corporaciones no tienen ninguna cola que les pise, ningún delito que perseguir, pues permítanles trabajar. ¿Por qué? Porque ya se siente también ese vacío de una manera u otra que hay en las calles sin la participación de la vigilancia, vamos a decir, básica en cualquier municipio del país, que es la policía municipal, la policía preventiva municipal, y desde luego los agentes de tránsito de una manera u otra. ¿Qué se esconde? ¿Qué hay atrás de todo esto? Pues volvemos a lo mismo. Hay una desinformación total, hay mucho wiri-wiri, pero no tenemos el tiro de precisión. Ahora se dice que los van a enviar en camiones a la Ciudad de México de 150 en 150. Tú quieres mandar el primer grupo, ¿no? Sí, y que para que les hagan el examen de confianza, que porque aquí nada más alcanzarían a hacerle a 25 diarios. Hay culebra en el agua. Vamos a ver al final de la jornada con qué nos salen. Parece que qué... 3 de ellos no pasaron ya el examen, parece. Sí, ya los llevaron, ¿no? Sí, Más fue que un no primer dieron grupo. muchos detalles por seguridad Sí. también, ¿no? Sí, por sí. seguridad. Javier, 30 segundos, nos vamos. Sí, se va a dar a conocer porque van a tener que renunciar o van a tener que ser separados del cargo necesariamente, porque no van a poder seguir siendo elementos de la policía, ¿no? No podrán portar armas de fuego, que es lo que está sucediendo. Pero sí hay muchas dudas que nadie ha podido aclarar, a pesar que el gobernador ha estado haciendo pues gestiones, ¿no? Directamente con el secretario de Seguridad Pública y el secretario de Defensa Nacional en su pasada visita. Es más, cuando les planteó el tema de la revisión de las armas, pues le pusieron otro requisito. Sí, apúrenle, ¿no? Casi, por la urgencia. No, le dijo, ¿no? apúrenle, sí, pero ahora tienes que pasar el examen de de control y confianza. Fíjate que Pues ahora sí. Qué difícil, ¿no? No, es una situación... Y con tanta necesidad, ver los tránsitos, ¿no? No, Que es un caos, la verdad. Es la un ciudad. caos vial Culiacán. Es un verdadero caos. Así es. Pues muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. 30 segundos, Milton. Bueno, si nos tenemos que ir al discurso histórico del expresidente López Obrador, que hablaba de que esta era la herencia de Calderón, bueno, lo que estamos viendo ahorita con la presidenta Sheinbaum es que está viviendo la herencia de López Obrador. Sí, López Obrador. Literal, Gracias, ¿no? literal. Y sin abrazos. Y sin abrazos, ¿no? Y ahorita ya... Por lo que se ve, ya lo hablábamos bala. en la mañana, Sí, ¿no? sí, sí. Ya. Los abatidos aquí en Sanalona, los abatidos allá en Guerrero. Los abrazos no subieron al segundo piso Así de es. la transformación. Se pues. están acabando los abrazos. Ojalá que los acompañen con inteligencia. Sí, sí. Militar, gracias, Milton. Sí, gracias. Francisco, 30 segundos. Mira, López Obrador duró 18 años en campaña presidencial, prometiendo que él sí tenía las soluciones, y cuando llegó al poder, y vaya cómo llegó, tenía todos los pretextos. Y hay un momento, y se puede comprobar a los primeros meses de sus mañaneros, donde dijo, ya estuvo bueno de estar volteando hacia atrás y echar culpas a los anteriores. Sí. Nuestra obligación es solucionar nosotros. No, fue simple y sencillamente otro discurso falso. Entonces, siguen volteando hacia atrás, que fue el PRIAN y que esto, que el otro. Señores, ustedes ya sabían a lo que se iban a enfrentar. No se quejen. Los ciudadanos lo que queremos no es que nos digan, es que pasó esto y encontraron, no. Ustedes buscaron el voto, se les dio con amplitud. Bueno, pues denos soluciones. Es la exigencia que nos queda únicamente como ciudadanos. Hechos, resultados y no pretextos. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches, así nos despedimos, lo invitamos a que se quede, viene buena música en Vibra Radio en todo Sinaloa, Los Mochis, Guasave, Culiacán, Guamúchil, Mazatlán, por supuesto, quédese con nosotros y mañana lo esperamos en el noticiero sabatino a partir de las 6 de la mañana. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo el equipo, que la pase usted de lo mejor.